Detente un segundo. Imagina el aire helado y delgado a 4000 metros de altura, justo antes del amanecer. El silencio es casi absoluto, roto solo por el murmullo del viento que ha viajado por eones a través de las cumbres andinas. Aquí, en el techo del mundo, existen puertas talladas en la roca viva. Puertas monumentales que no llevan a ningún lugar físico conocido. O eso creíamos. Son estructuras que desafían nuestra lógica moderna. ¿Por qué invertir un esfuerzo tan colosal en crear un umbral hacia la nada? Unos las llaman templos del sol, altares dedicados a la deidad más poderosa de los incas. Otros, con una voz más queda y reverente, susurran la palabra portales. Umbrales interdimensionales. Quédate conmigo en este viaje. No te daré respuestas fáciles, pero al final, te mostraré la evidencia que sugiere que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que imaginamos. En estas puertas, la piedra parece guardar un secreto tan antiguo como el amanecer. No es una roca inerte. Al tocarla, incluso a través del frío de la altitud, se percibe una densidad, una historia compactada en cada grano de granito. Es como si la memoria de miles de amaneceres, de incontables ceremonias y susurros, estuviera grabada en su misma estructura molecular. Estas entradas de piedra hablan un lenguaje de símbolos: sol, tiempo y tránsito. El sol, Inti, no es solo una estrella, es el origen de la vida, un dios y un ancestro. Sus representaciones no son meros adornos, son invocaciones. El tiempo no se mide en horas, sino en ciclos cósmicos, en el lento vals de las estrellas y el viaje anual del sol por el firmamento. Y el tránsito, esa es la palabra clave, el paso de un estado a otro, de lo profano a lo sagrado, de la vida a la muerte, o quizás de este mundo a otro. Nada aquí es accidental. Cada puerta, cada ventana, cada nicho, está alineado con una intención que desafía la casualidad. Son instrumentos de una precisión asombrosa, diseñados para dialogar con el cosmos. Escucha. Más allá del viento, se oye algo más, un eco. Las voces antiguas parecen impregnar el aire. Son los cantos de los sacerdotes que saludaban al sol, las oraciones de un pueblo que se sentía parte integral del universo. Los cronistas españoles hablaron de cánticos que podían durar días, melodías hipnóticas que, según decían, alteraban la percepción de quienes las escuchaban. ¿Eran solo canciones? ¿O eran frecuencias? ¿Claves sónicas diseñadas para activar la tecnología latente en la piedra? Templos incas como el Coricancha en Cusco no eran simples edificios, eran relojes de piedra que escuchaban al cosmos. En los solsticios y equinoccios, los rayos solares penetran por ventanas estratégicamente situadas, recorriendo pasillos oscuros para bañar de oro un altar específico, una estatua, o un nicho vacío que esperaba ser llenado por la luz divina. Eran calendarios sagrados, máquinas para marcar los momentos en que el velo entre los mundos se volvía más delgado. La bruma que se eleva de los valles al amanecer no era vista como un simple fenómeno meteorológico. Era el aliento de la Pachamama, la Madre Tierra, ascendiendo para encontrarse con el Padre Sol. En esa unión efímera y sagrada, se creía que la energía del mundo se renovaba, y estas puertas de piedra eran los puntos focales de esa renovación, los catalizadores de un poder inmenso. El fuego dorado del astro rey, la luz del sol, era mucho más que simple iluminación. Era información, era energía, era considerado la llave divina,
el único elemento capaz de activar los mecanismos secretos de la piedra y abrir un camino hacia la eternidad, hacia el Hanan Pacha, el mundo superior. Y cuando el sol se ocultaba, el diálogo continuaba. Cielos estrellados de una claridad imposible, constelaciones como la Cruz del Sur o la llama celestial, Yakana, reflejadas en la superficie espejada de lagos sagrados. El firmamento entero, el mapa del cosmos, quedaba al alcance de la piedra y del agua. El universo de arriba se reflejaba en el universo de abajo, y estas puertas eran el punto de conexión, el eje que unía toda la creación. Desde tiempos inmemoriales, mucho antes del propio imperio inca, los sabios y amautas de los Andes comprendieron algo fundamental. Creían que el sol no solo iluminaba y calentaba el mundo físico, sino que su luz, en frecuencias y momentos específicos, tenía el poder de abrir caminos entre dimensiones. No era una metáfora. Para ellos, era una ciencia sagrada, una tecnología espiritual cuyo manual de instrucciones hemos perdido, pero cuyas máquinas, silenciosas y expectantes, aún permanecen en pie, esperando el amanecer correcto. El fuego dorado del astro rey. La llave que abre calendarios de piedra y rutas invisibles. No es una metáfora poética, sino una descripción literal de una tecnología ancestral. Una tecnología donde la luz solar no solo ilumina, sino que activa. Cada rayo, en el momento preciso, se convierte en la única herramienta capaz de descifrar los secretos grabados en la roca, desvelando un conocimiento que de otro modo permanecería dormido, silencioso, esperando el toque del sol. Estas puertas no son meras entradas a cuevas o templos. Son instrumentos de una precisión asombrosa, orientados con un propósito que trasciende nuestra comprensión moderna de la arquitectura. Cada ángulo, cada jamba, cada dintel, fue calculado para dialogar con el cosmos. Son umbrales dimensionales cuya cerradura no está hecha de metal, sino de tiempo y luz. La prueba irrefutable de este diseño intencionado reside en sus alineaciones con solsticios y equinoccios, una precisión matemática que señala fechas sagradas. En el solsticio de invierno, el día más corto del año, un haz de luz solitario penetra la oscuridad de un templo en lo alto de los Andes, iluminando un altar específico durante apenas unos minutos. Es un evento celestial que marca un renacimiento, el retorno de la luz. En los equinoccios, cuando el día y la noche tienen la misma duración, la luz juega con la arquitectura de formas aún más complejas. En Chichén Itzá, la sombra de una serpiente desciende por la escalinata de la pirámide de Kukulcán, uniendo el cielo y la tierra en un espectáculo que anuncia el tiempo de la siembra o la cosecha. Estos no son accidentes. Son la manifestación de un conocimiento profundo, una ciencia sagrada que hemos olvidado. Pero su dominio del cosmos iba más allá del ciclo solar anual. Anticipaban incluso los eclipses, instantes de sombra que transforman los templos en relojes del cielo. Imaginen el silencio sobrecogedor, la luz del día que se desvanece en pleno mediodía. La temperatura desciende, los animales callan, y en ese momento de penumbra, un fino anillo de luz se proyecta a través de una oquedad en el portal, dibujando un sigilo de fuego en el suelo del santuario. Un evento predicho con siglos de antelación, una demostración de poder y sabiduría que reafirmaba el pacto entre los sacerdotes y los dioses. El cielo guía la piedra, constelaciones trazan rutas sagradas. Eran observatorios que traducen el cosmos en luz, sombra y piedra. Estructuras como el Intihuatana, el poste para amarrar al sol, no eran simples esculturas. Eran dispositivos para medir el tiempo, para predecir los ciclos agrícolas y para sintonizar la vida de la comunidad con el ritmo del universo. Desde estas atalayas de piedra, los astrónomos andinos leían el movimiento de Venus, el danzar de las Pléyades y el lento peregrinaje de la Vía Láctea, a la que llamaban el río celestial. Cada paso responde a cálculos antiguos. La luz marca el tiempo, y para que esta maquinaria cósmica funcionara, la construcción debía ser perfecta. Bloques ajustados con una precisión que desafía al tiempo y a la lógica. Piedras de varias toneladas, ensambladas sin mortero,
con uniones tan finas que ni la hoja de un cuchillo puede penetrarlas. ¿Cómo lograron esta proeza? ¿Qué tecnología les permitió ablandar, moldear y mover la roca como si fuera arcilla? La precisión no era un capricho estético, era un requisito funcional. 1 milímetro de error y el calendario de piedra fallaría. La llave de luz no encontraría su cerradura. Uniones perfectas, precisión funcional, la llave exacta de luz. En cada superficie encontramos representaciones de dioses del sol, memoria de un pacto entre cielo y piedra. Figuras como Inti, el dios sol inca, o Viracocha, el creador, no eran solo deidades a las que adorar. Eran la personificación de las fuerzas cósmicas. El sol era el dador de vida, el ordenador del universo. La piedra era el cuerpo de la Pachamama, la madre tierra. El templo era el lugar de su encuentro, el punto de anclaje donde la energía celestial se vertía sobre el mundo terrenal. Este conocimiento no se limitaba a la observación directa. Entendían el principio de correspondencia, de la dualidad. El cielo se duplicaba en los lagos sagrados, arriba y abajo, la misma ruta. En las noches sin luna, las aguas quietas del Titicaca se convertían en un espejo oscuro que reflejaba la Vía Láctea con una claridad asombrosa. Creían que así como las estrellas trazaban caminos en el firmamento, existían rutas análogas en la Tierra y en el inframundo. Los portales de piedra eran las intersecciones, los puntos de cruce entre estos mundos. Todo el sistema parece diseñado para un propósito final, como si la luz, al seguir estas trayectorias calculadas, activara mecanismos invisibles, llaves en cerraduras de piedra. No hablamos de engranajes y palancas, sino de algo mucho más sutil. Una activación energética, una resonancia que altera las propiedades del espacio en el umbral del portal. La luz no solo ilumina, sino que informa, transmite un código. Y esta activación solo ocurre en fechas sagradas, solsticios, equinoccios, noches de eclipses, momentos en que el velo entre los mundos es más delgado. La Tierra, el Sol y otros cuerpos celestes entran en una alineación particular, creando una ventana de oportunidad, un canal energético que los antiguos sabían cómo aprovechar. El resto del año, la puerta permanece sellada, inerte. Es un conocimiento prohibido no porque alguien lo censure, sino porque su lenguaje es el del cosmos, y hemos dejado de escucharlo. En esos instantes precisos, las puertas responden a la coreografía del cielo. La piedra, aparentemente inanimada, cobra vida. Se dice que emite un zumbido de baja frecuencia, que el aire a su alrededor vibra. La luz que la atraviesa no es la misma que entró. Se carga, se modula, se transforma. Entonces, y solo entonces, cuando la arquitectura, la astronomía y la intención se sincronizan a la perfección, el misterio comienza a hablar. Algunos exploradores modernos, equipados con la tecnología de nuestro tiempo, aseguran que estos portales vibran con una energía inexplicable, una resonancia que desafía las leyes conocidas de la física. No es una simple curiosidad geológica, es una presencia palpable, un eco persistente de algo que trasciende nuestra comprensión. Se acercan a la piedra no solo con reverencia, sino con instrumentos de medición, buscando cuantificar lo inefable. Instrumentos electromagnéticos registran alteraciones. Los medidores de campo magnético, normalmente estables, enloquecen en las proximidades del umbral. Sus agujas danzan erráticamente. Sus pantallas digitales muestran picos anómalos que aparecen y desaparecen sin causa aparente. Se han reportado caídas súbitas de temperatura, incluso en el calor del mediodía andino, y la aparición de infrasonidos, frecuencias tan bajas que no se oyen, pero se sienten en el pecho, como el latido de un corazón inmenso y dormido. Pero más allá de los aparatos,
están los testimonios humanos. Hay quienes afirman haber sentido una fuerza que los empujaba hacia adentro, como si la piedra respirara. No es un viento, sino una presión sutil, una atracción magnética que tira del cuerpo y del espíritu. Relatan una sensación de vértigo, de desorientación, como si el espacio mismo se curvara alrededor del portal. La piel se eriza, el tiempo parece ralentizarse, el silencio se vuelve denso, cargado de un potencial que aguarda. Estas experiencias han dado lugar a un sinfín de teorías, cada una intentando descifrar el propósito de estas magníficas y silenciosas estructuras. Las interpretaciones se dividen principalmente en dos grandes corrientes, dos visiones del mundo que chocan y a la vez se complementan frente al enigma de la piedra. Una teoría, la más audaz quizás, sugiere que estos portales fueron erigidos por civilizaciones anteriores a los incas, portadoras de una tecnología perdida que hoy nos parecería magia. Se habla de culturas prediluvianas, de herederos de un conocimiento ancestral que les permitía manipular la materia y la energía de formas que apenas comenzamos a imaginar. La evidencia, argumentan, está en la propia construcción. Piedras talladas con precisión, que algunos describen como corte láser. Ángulos perfectos, superficies pulidas hasta alcanzar un brillo vítreo, ensamblajes que no admiten ni el filo de una navaja entre sus uniones. ¿Cómo lograron tal proeza con herramientas rudimentarias? Los defensores de esta hipótesis hablan de herramientas sónicas capaces de ablandar la roca, de técnicas de vitrificación o incluso de levitación acústica para mover bloques de cientos de toneladas. Para ellos, los portales no son monumentos, son máquinas. Para otros, la explicación no reside en una tecnología olvidada, sino en una conexión espiritual profunda. Su función era conectar el mundo físico con los dioses del sol, el Kai Pacha con el Hanan Pacha. No eran máquinas, sino altares, canales de comunicación sagrada. En esta visión, la precisión de la talla no es un alarde técnico, sino un acto de devoción. Cada línea, cada ángulo, fue diseñado para interactuar con la luz, para capturar los primeros y últimos rayos del sol en fechas específicas, transformando la piedra en un calendario cósmico y un instrumento de diálogo con lo divino. Ambas teorías convergen en un punto fascinante, la idea de que estos portales no son estáticos, son umbrales para seres que viajaban entre planos. En ciertas fechas astrales, cuando la Tierra, el Sol y otros cuerpos celestes alcanzan una geometría precisa, estos lugares se activan. La energía latente se manifiesta, el velo entre los mundos se vuelve permeable. Son momentos breves, ventanas de oportunidad cósmica, puertas que respiran, y el tejido del mundo se adelgaza. Los chamanes y guardianes de la tradición oral hablan de estos momentos con sumo respeto. Describen cómo la piedra cambia de color, cómo emite un zumbido bajo y profundo, y cómo del aire mismo brotan esferas de luz dorada, conocidas en los Andes como las lágrimas del sol. No son alucinaciones. Son visiones compartidas por aquellos que están presentes, sintonizados con la frecuencia del lugar. Ecos de viento, canto de quenas, zumbidos, ¿son solo fenómenos naturales amplificados por la acústica de la roca? ¿O son señales de un lenguaje que apenas intuimos? Un lenguaje no hablado, sino sentido.
una comunicación transmitida a través de vibraciones, de luz y de sombra. Quizás la verdadera función del portal no sea física, sino perceptual. Una herramienta para alterar la conciencia, para permitirnos ver más allá de nuestros sentidos limitados y atisbar la estructura sagrada del universo. Ya sea una máquina cuántica o un altar místico, el umbral permanece. Nos confronta con los límites de nuestro conocimiento y nos invita a considerar que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que creemos. La piedra no habla con palabras, pero su silencio está lleno de respuestas para quien sepa escuchar. Tal vez el verdadero poder del sol no está solo en su luz, sino en la vida secreta que despierta al tocar la piedra. ¿Y si estos portales fueron creados para guiar el espíritu en su viaje más allá de este mundo? Memoria de quienes leyeron el cielo en la piedra y abrieron rutas con la luz, arriba y abajo, una misma cartografía sagrada. Cuando el día se pliega, la piedra recuerda. El portal queda iluminado por un último rayo dorado, y el misterio, profundo e intacto. Si este misterio te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.